Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alider Helvis, estudiante del sexto semestre de Ingeniería Industrial y nos piden para esta actividad sustentar el siguiente trabajo. La actividad Conceptos básicos de física electrónica. Y vamos a dar 5 conceptos. El primer concepto es carga eléctrica, segundo diferencia de potencial, tercero intensidad de corriente, cuarto densidad de corriente, 5 resistencia eléctrica. Primero, carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, es decir, la materia posee carga eléctrica por su naturaleza, pero podemos definir la carga eléctrica como la capacidad de una partícula para intercambiar fotones. 1.1. Propiedades importantes de la carga eléctrica. Existen dos tipos de carga en la naturaleza. Cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. La carga se conserva cuando dos cuerpos se frotan. No se crea carga, sino que hay un intercambio de ella. La carga está cuantiada. 1.2. Unidades. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulomb. C, por el físico francés Charles Coulomb, y se define como la cantidad de carga que pasa por un conductor en un segundo. 2. Diferencia de potencial voltaje. Tensión o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Es decir, supongamos que queremos mover una carga que del punto A al punto B, entonces el voltaje va a ser el trabajo por unidad de carga que se requiere para llevar la carga de A a B. La fórmula ley de Ohm. Voltios igual a intensidad por resistencia. Se puede calcular el voltaje multiplicando la intensidad por la resistencia eléctrica. 2.2. Unidades. En el sistema internacional la unidad es el voltio. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. Tercero, intensidad o corriente. Siempre que cargas del mismo signo estén en movimiento, se dice que hay una corriente. Para definir la corriente con más precisión, supongamos que las cargas se mueven perpendicularmente a través de una superficie A, como la de la figura, como la de esta figura. La corriente es la rapidez con la cual fluye la carga a través de esa superficie. 3.1. Fórmula. Tenemos la fórmula. La cantidad de carga que pasa en un tiempo determinado o según la ley de Ohm. La intensidad igual al voltio por resistencia, sobre resistencia. 3.2. Unidades. En el sistema internacional de unidades se expresa en columbios por segundos, unidad que se denomina amperios. Cuarto, densidad de corriente. Es la magnitud que mide el movimiento promedio de las cargas en un material. La densidad de corriente es una magnitud vectorial. Cuanta más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay carga, vacío, o no se mueve, electrostática.
La densidad de corriente se anula. 4.1. Fórmula. Aunque la densidad de corriente suele definirse como un producto vectorial entre la carga y la velocidad con la que se mueven dichas cargas, esta vez definiremos en términos de corriente y área para mejor comprensión del concepto así. Densidad de corriente es igual a la intensidad sobre la superficie. 4.2 unidades. Teniendo en cuenta la anterior fórmula, podemos definir las unidades de la densidad de corriente como amperio sobre área. Quinto, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluye en dos amplias categorías. Primero, conductores. Materiales que ofrecen muy poca resistencia donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplo, plata, cobre, oro, aluminio. Aislantes. Materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Ejemplo, goma, papel, vidrio, madera, plástico. La fórmula. La resistencia eléctrica es igual al voltio sobre la intensidad. 5.2 unidades. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm, 1784 y 1854. Gracias.